Likutei Sijot, tomo 27, Parashat Bejucotai Sijá número 2. En esta Sijá, que trata sobre la Tojajá. Tojajá es la reprimenda, esas palabras duras que Hashem dice en esta parashá, ¿qué va a ocurrir si no obedecemos su voz y no vamos por el camino de la Torah y las mitzvot? Entonces, dentro de estas palabras duras, también hay un espacio para la promesa de Hashem y el pacto de que al final hará retornar al pueblo de Israel a su tierra. Por lo que en esta sijá vamos a explorar la dinámica de la Teshuvá, el galut, el exilio y la redención. Y vamos a ver diferentes tipos o niveles de la Teshuvá. Esta sijá está basada sobre 3 versículos que vienen así a continuación, que dicen lo siguiente. El versículo 40, el pasú 40 dice, Veitvadu etavonam betavon avotam. Van a confesar, va a llegar un momento donde van a confesar su iniquidad y la iniquidad de sus padres. Versículo siguiente, 41. Entonces dice Hashem, yo también me comportaré con ellos con dureza y los llevaré a la tierra de sus enemigos. Quizás entonces se doblegue el corazón incircunciso de ellos y entonces expíen por su iniquidad. El versículo 42, el tercero, dice, entonces recordaré el pacto que hice con Jacob, con Isaac y con Abraham. La pregunta que hacen varios comentaristas a lo largo de las generaciones, y es una pregunta que salta a la vista, es, la Torá primero habla, el primer versículo, que el pueblo de Israel va a confesar sus pecados y el pecado de sus padres. Por lo que uno pensaría que después de la teshuvá y la confesión, Hashem nos perdona y nos empieza a traer de vuelta a nuestra tierra. Sin embargo, dice que no. El siguiente versículo que dice que Hashem nos va a llevar a la tierra de los enemigos. Y ahí quizás nuestro corazón incircunciso se doblegue. Recién después habla sobre el pacto que Hashem hizo con los patriarcas. Como que el orden parece estar de una manera desordenada. Primero viene la teshuvá y después de la teshuvá tiene que ser entonces el perdón de Hashem y la restitución y repatriación del pueblo de Israel a su tierra. Esa es la pregunta que hacen algunos comentaristas. Lo más sorprendente es que el comentario de Rashi no hace mención alguna. Rashi no aborda esta pregunta. Omite directamente este tema. El Rebbe trae una hipótesis. Algunos quieren sugerir que Rashi en realidad sí responde esta pregunta de una manera implícita o indirecta. Rashi, sobre el segundo de los versículos, que dice que Hashem entonces nos va a llevar a la tierra de los enemigos, Rashi dice aquí, cita el Midrash Torat Kohanim. Este Midrash dice que el hecho de que Hashem nos lleve a una tierra de enemigos es en realidad algo bueno. Es un buen gesto de Hashem para con el pueblo de Israel. En las palabras del Midrash, Midat Tová, una buena medida. ¿Por qué? Porque Hashem no va a permitir que nos asimilemos entre otros pueblos. Y ahí nos va a enviar los profetas para que nos instruyan, para que hagamos teshuvá y nos van a impulsar a regresar a nuestra tierra bajo la protección de Hashem. Viéndolo de esta manera, sugieren algunos, el hecho de que Hashem nos va a llevar a la tierra de los enemigos no es algo malo, no es un castigo, es parte de la repatriación. Es una consecuencia de nuestra teshuvá que confesamos nuestros pecados. Y por lo tanto empezó el proceso de devolvernos a nuestra tierra a través que vayamos a la tierra de los enemigos y ahí los profetas
nos instruyan y nos impulsen a hacer Teshuvah. Sin embargo, el Rebbe rechaza esta idea. Dice, esta no puede ser la respuesta de Rashi. ¿Por qué? Por varias razones. Esta respuesta es Dohak Gadol, es muy forzada. Primero que todo, si Rashi quiere decir que esta parte del versículo, donde dice que es Midat Tová, es una buena medida, un buen gesto de Hashem, Rashi tenía que haber explicado también la parte anterior del versículo. El versículo, ¿cómo comienza? Diciendo, yo también me voy a comportar con ellos con dureza. Entonces, si llevarnos a la tierra de Israel es algo bueno, también la primera parte del Pasuk, donde dice que Hashem se va a comportar con dureza, también debería ser algo bueno. Y Rashi no lo explica. Más importante aún, un segundo argumento por qué esta respuesta no es satisfactoria, dice el Rebbe. Rashi prueba que esto es una midat tová, esto es una buena medida, un buen gesto de Hashem, trayendo versículo del profeta Yehezkel, donde ahí habla que Hashem nos va a gobernar con mano dura. Mano dura implica que el pueblo todavía no se arrepintió genuinamente, porque si ya se hubieran arrepentido, no haría falta, no mano dura, dice mano fuerte, yad hazaká. Mano fuerte es cuando no estamos haciendo las cosas bien. Pero Rashi dice que esto es un buen gesto, que Hashem nos lleva a la tierra de los enemigos, como parte del proceso para retornar a la tierra de Israel. Pero dice ahí, trae pruebas que Hashem nos gobierna con yad hazaká, mano fuerte, porque todavía no hicimos teshuvah. Y además, como tercer argumento para rechazar esta hipótesis, esta respuesta, dice el Rebbe, en el próximo versículo, no en el próximo, en el versículo del medio, dice, entonces se doblegará su corazón. Esto indica claramente que hasta ahora no hicieron teshuvah. Porque recién ahora, cuando estemos en la tierra de los enemigos, se va a doblegar nuestro corazón. No antes, como resultado del vidui y la confesión. Por lo tanto, la pregunta sigue en pie. El orden de los psukim parecen estar de una manera desordenada. Si primero habla de vidui, primero habla de confesión, ¿por qué después habla de que el castigo sigue? Que Hashem nos manda, se comporta con nosotros con dureza, que nos lleva a la tierra de los enemigos para que se doblegue nuestro corazón. Y recién después, en el tercer pasuk, habla sobre el pacto que Hashem hizo con Abraham. Entonces, para explicar un poquito esto, el Rebbe propone que una sutil diferencia entre cómo Rashi trae el Torat Kohanim, cómo Rashi entiende estos versículos y cómo el Torat Kohanim entiende esta secuencia de 3 versículos. El Torat Kohanim dice explícitamente que tanto el primer pasuk, donde habla Veitvadu et Avonam, confesarán sus pecados, como esto que el corazón del Bnei Israel se doblega, están relacionados con la Teshuvah. Porque tenemos que decir que el Torat Kohanim, el Midrash, entiende que desde el principio que ellos confesaron sus faltas, ya empezaron un proceso de Teshuvah. Mientras que Rashi, cuando cita el Torat Kohanim, él lo cita con alguna variación. Él omite significativamente, o sea, a propósito, la frase introductoria del Torat Kohanim, que dice, esto se refiere a la Teshuvah. Es más, cuando Rashi explica las palabras, entonces expiarán por su iniquidad, Rashi agrega algo de su propia autoría, expiarán su iniquidad a través de sufrimientos, Beisurim, dice Rashi. Claramente esto no está en el Torat Kohanim. La diferencia entre Rashi y el Torat Kohanim es crucial, es fundamental para entender la visión de Rashi y la visión del Torat Kohanim. El Torat Kohanim ya ve un proceso de Teshuvah ocurriendo, mientras que Rashi, el Pshat, dice, no, todavía no empezó el proceso de Teshuvah completa. La expiación no viene, y esto que voy a decir ahora es clave, la expiación, la Teshuvah no viene de adentro, del cambio interno, sino viene por los sufrimientos que Hashem impone sobre Bnei Israel durante el exilio. Esa es la diferencia entre Rashi y Torat Kohanim. El Torat Kohanim entiende que cuando la Torá habla de la confesión ya empezó el proceso de Teshuvah,
Por eso el hecho que nos lleva a la tierra de los enemigos es parte de la teshuvá, de la respuesta de Hashem, como algo bueno, dice el Torat Kohanim, para repatriarnos a nuestra tierra a través de los profetas. Y Rashi dice, no, todavía acá no está ocurriendo algo del todo bueno. Ahora, esta manera de entender a Rashi nos lleva o hace surgir una nueva pregunta. ¿Cómo puede Rashi, siguiendo el pshat, el sentido literal de los psukim, decir que no hay teshuvá si claramente la Torah habla de confesión y habla claramente de doblegar el corazón? ¿Estos no son acaso elementos o pasos necesarios de la teshuvá, confesarse y doblegar el corazón? Entonces el Rebbe dice que la pista está también en estos versículos. Y el Rebbe dice que en el versículo 42, en el último de los tres de esta trilogía, Rashi deduce que todavía acá no hay una teshuvá completa. ¿Por qué? Porque después dice, voy a recordar el pacto de los patriarcas, de Jacob, de Isaac y de Abraham. Lo que indica que la redención final no viene como resultado directo de la teshuvá del pueblo de Israel, sino porque Hashem recuerda el pacto que hizo con los patriarcas, lo que se llama Zhut Avot, mérito de los patriarcas. Como que al final la Geulá, la redención, viene por la misericordia y bondad de Hashem, que recuerda el pacto con los patriarcas, y por eso no tenemos los suficientes méritos nosotros para hacer teshuvá. Y uno se pregunta, ¿qué? ¿La teshuvá del pueblo de Israel no es suficiente para retornar a nuestra tierra, como dice la Torá? ¿Por qué se necesita el mérito de los patriarcas? Si la causa del galut, del exilio, es nuestros pecados, nuestras faltas contra Hashem, una vez que hacemos teshuvá y Hashem nos perdona, por lo tanto no está más la causa del galut, bueno, automáticamente viene la Geulá. Rashi incluso comenta sobre el pasuk, recordaré el pacto con los patriarcas, con Jacob, etc., explicando que si el mérito de Jacob no es suficiente, entonces Hashem va a traer el mérito, sumarle el mérito de Isaac. Y si el mérito de Isaac no es suficiente, va a agregar el mérito de Abraham. Como que además, no solamente que necesitamos el mérito de Jacob, también el de Isaac, y puede ser que también el de Abraham. Entonces, el Ora Haim Kadosh dice que el vidui, la confesión, sirve para aliviar los decretos y los castigos. Pero para retornar a la tierra de Israel, para una Geulá completa, necesitamos Zhut Avot, mérito de los patriarcas. ¿Okay? Pero el Rebbe no toma esta respuesta. Porque una vez que hicimos teshuvá y se elimina la causa del galut, no debería haber más galut, debería empezar ya el proceso de Geulá, de redención. Entonces, el Rebbe trae cuál es la conclusión de acuerdo a Rashi, y dice así: el hecho de que el pueblo de Israel necesite el Zhut Avot, el mérito de los patriarcas como aparece en la Torá, eso significa que la teshuvá anterior, la expiación de los pecados y la doblegación del corazón, no fue completa. Eso significa que el pueblo de Israel terminó expiando, terminamos haciendo teshuvá por causa de los pecados. Y por lo tanto, a través de estos sufrimientos, Hashem al final expía y pagamos por nuestros pecados. Pero ellos, el pueblo de Israel, no han cambiado profundamente y no han cambiado desde su interior. Por lo tanto, dice Rashi, cuando la Torah dice, Az ikaná levavam hearel, entonces se doblegará su corazón incircunciso. No es una teshuvá interna, como sí explica el Torat Kohanim, sino como una consecuencia directa de haber estado entre los enemigos, en la tierra de los enemigos. Ahí ya no vamos a aguantar más el sufrimiento y el estar subyugados a los enemigos. Entonces se va a doblegar nuestro corazón. Es lo que Rashi dice, por eso Rashi trae también los psukim como prueba del profeta de Hezkel. Yada Hazaká, Hashem nos gobierna con mano fuerte. ¿Por qué? Porque esta mano fuerte de los enemigos sobre nosotros provoca que colapsemos, provoca que se doblegue nuestro corazón y hagamos teshuvá. O sea,
la redención final, la Geulá y la vuelta a la tierra de Israel, no es solamente, no alcanza con la ausencia del pecado. Volver a la tierra de Israel, la Geulá es un estado completamente diferente al exilio, al Galut. Antes el Rebbe preguntó, una vez que no hay más Galut, ¿hay Geulá? Dice no. Una cosa es que Hashem expíe nuestras faltas, pero Geulá significa que Hashem está dentro del pueblo de Israel. Geulá significa que Hashem se revela, se manifiesta como era en el Beit HaMikdash, con los milagros. O como la Torah dice acá en Parashá Bejucotai, que cuando sí vamos a escuchar la palabra Hashem, Benatati Mishkani Betojejem, voy a poner mi morada entre ustedes. Beitalachti Betojejem, voy a caminar entre ustedes, dice Hashem. Ufaniti Alejem, me voy a dirigir hacia ustedes. Entonces, para recibir esta cercanía y esta revelación de Hashem, el pueblo necesita cambiar, necesita ser un recipiente adecuado. Y como el Rebbe interpreta Rashi, ya que la teshuvá que estamos haciendo, la confesión y la doblegación del corazón, no es genuina, no es auténtica, no es absoluta, porque no viene totalmente de adentro. Viene por causa del sufrimiento que ya no aguantamos más. Viene por causa del galut que se hizo muy largo. Por eso necesitamos también la ayudita del mérito de los patriarcas. Ese pacto que Hashem hizo con los patriarcas se suma a nuestra teshuvá a medias, causada por los sufrimientos de afuera, y entre las dos entonces tenemos mérito. Llegamos a los puntos necesarios para volver a nuestra tierra de Israel. Ahora entenderemos, dice el Rebbe, por qué Rashi no aborda la pregunta inicial. ¿Cuál era la pregunta inicial? Si ya se confesaron sus pecados, ¿por qué dice que Hashem se va a comportar con dureza? ¿Por qué dice que Hashem los va a llevar a la tierra a los enemigos? Entonces, el Torat Kohanim entiende que eso que Hashem los lleva con los enemigos es realmente parte del proceso de Teshuvah y de la repatriación a través de los profetas, etc. Pero Rashi dice claramente que no. Rashi dice que no. Rashi dice que la Teshuvah vino a través de los sufrimientos del Galut, de estar en la tierra de los enemigos. Entonces eso indica que la Teshuvah no es una Teshuvah que viene del interior, no es que el pueblo de Israel cambió radicalmente desde adentro hacia afuera. Sino, no es que sentimos el dolor de nuestra falta, que nos alejamos de Hashem y por eso hicimos Teshuvah. No aguantamos más el sufrimiento del Galut. Entonces entendemos por qué estamos sufriendo, porque nos portamos mal y Hashem nos desterró de nuestra tierra. Bueno, entonces al final hacemos Teshuvah. Entendemos que no nos conviene portarnos mal. Pero no es una verdadera Teshuvah. Verdadera Teshuvah es cuando el Yehudí se lamenta haberse separado de Hashem. Es cuando al Yehudí le duele haberse alejado, haber violado la voluntad de Hashem. Esa es la verdadera Teshuvah. En las palabras del Rebbe, la Teshuvah que habla acá, la Torá, Veitvadú et Abonam, van a confesar sus pecados, es porque no queda ahí. No valió la pena portarse mal, mira lo que estamos sufriendo. Y por eso hacemos Teshuvah. O sea, es una especie de conveniencia. Pero no hacemos Teshuvah desde lo más profundo del corazón. Y el Rebbe cita aquí una analogía, un ejemplo del Kli Yakar. El Kli Yakar dice que incluso después de esta confesión, permanecerán todavía bema'alam, en su traición hacia Hashem. Y el Kli Yakar dice que hay una persona que se confiesa, pero Tobel Besheretz Beyado. Trae un ejemplo, una persona que se sumerge en la mikve para purificarse, pero en sus manos sostiene un reptil impuro. Hay unos bichos que son impuros, incluso cuando están vivos. Entonces la persona se sumerge en la mikve, pero no suelta el reptil. Entonces se confesaron. O sea, existe un tipo de vidú y de confesión que puede ocurrir cuando la persona todavía no hizo la teshuvah completa. Eso lo vamos a ver ahora, a continuación. Uno se pregunta, ¿puede un vidui de esta manera que la persona sostiene el sheretz, el reptil impuro en la mano, servir de algo? ¿Puede causar un resultado positivo? ¿Por qué nos preguntamos esto? Rashi, por un lado, dice que acá no hay una teshuvah completa.
Pero Rashi sí citó, por lo menos parcialmente y con algunos cambios como vimos anteriormente, el Torat Kohanim. El Torat Kohanim que dice que esto que Hashem nos va a llevar a la tierra de los enemigos es Midat Tová, es algo bueno al final. ¿Por qué? Es una consecuencia de Veitvadu et Avonam, que confesamos nuestros pecados. Y Hashem nos lleva a la tierra de los enemigos. Ahí vienen los profetas y nos impulsan a hacer teshuvá correcto y volver a la tierra de Israel. ¿Qué quiere decir? Que la confesión anterior, aunque defectuosa, sirvió para algo. Para empezar un proceso de teshuvá. Por lo que tenemos que decir que incluso una confesión o un vidui imperfecto, sin teshuvá completa en el corazón, tiene un valor positivo propio. Y es un acto que tiene un valor propio, es suficientemente bueno como para provocar una respuesta positiva de Hashem, de traerlos bajo sus alas. Magziram le tajat knafav. Hashem los trae bajo sus alas. Entonces vamos a ver. Ahora el Rebbe entra en un abordaje fascinante. No se pierdan acá el hilo. Hago un breve resumen para que podamos seguir. La pregunta inicial es, ¿cómo puede ser que primero viene la confesión y después viene el castigo que Hashem nos lleva a la tierra de los enemigos? Y ahí doblega nuestro corazón y después recién el pacto de los patriarcas. Y Rashi no dice nada sobre esto. ¿Qué explicamos? Hay dos maneras de ver esto. Está el Torat Kohanim y está Rashi. Torat Kohanim dice que esto es algo bueno. ¿Por qué es algo bueno? Porque Hashem los trae a la tierra de los enemigos y ahí nos manda a los profetas para que hagamos teshuvá. Rashi cita el Torat Kohanim, pero saca el principio y agrega al final. ¿Qué agrega al final? Que Hashem nos lleva a la tierra de los enemigos y al final expiamos nuestra falta por los Isurim, por causa de tantos sufrimientos, o a través de los sufrimientos. ¿Ok? Entonces, estamos diciendo acá que el Torat Kohanim habla que ya empezó un proceso de teshuvá. Según Rashi, empezó un proceso de teshuvá, pero imperfecto. No desde adentro, no genuino, no porque me duele haberme separado o violado la voluntad de Hashem, sino porque, bueno, nos queda ahí, no valió la pena. Nos portamos mal y Hashem nos castigó y ahora vamos a hacer teshuvá porque no aguantamos más el sufrimiento. Ahora, Rashi sí trae que Hashem los llevó a la tierra de los enemigos como algo positivo. Midat Tová, dice, es un gesto bueno de Hashem. Eso quiere decir que la confesión inicial, por más imperfecta que fue, está provocando algo bueno, por lo menos parcialmente. Entonces el Rebbe va a analizar ahora, hasta aquí llegamos ahora, va a analizar, para el que está siguiendo la sijá adentro, estamos en el Ot Zain, en el séptimo inciso. Ahora el Rebbe va a analizar que hay tres tipos de vidui, tres tipos de confesión, que surgen en diferentes momentos y por diferentes características, como vamos a analizar. Entonces vamos a entender o profundizar en el concepto de vidui de la confesión desde la perspectiva de la halajá. Primero que todo tenemos el Rambam. El Rambam en las leyes de Teshuvá, capítulo 1, Ilhot Teshuvá Perek Aleph, dice que una vez que la persona hizo Teshuvá en su corazón, o sea, tomó la decisión de abandonar el pasado y comprometerse en un futuro para portarse mejor, Hayab Leitvadot tiene que confesarse. ¿Qué se confiesa? Lo que ya decidió, las resoluciones que tomó en su corazón. O sea, primero viene la teshuvá, después viene la confesión. Esta es la primera definición de vidui que tenemos del Rambam. Capítulo 1 del Jot Teshuvá, ley de teshuvá. El Sefer HaJinuch, que es una especie de enciclopedia sobre todas las mitzvot, y ahí trae siempre una reseña de cada mitzvah, dónde se practica, su alcance, etcétera, y cómo se hace. Sefer HaJinuch dice que ¿cuál es el sentido de la confesión? Dice otra dimensión. Es el hecho de que la persona menciona el pecado, su falta, ayuda a la persona a arrepentirse correctamente y a ser más cuidadoso en el futuro. Esto sugiere, de acá aprendemos, que el vidui puede contribuir a la teshuvá. El Rambam dijo antes que primero teshuvá en el corazón, después vidui, después la confesión. Acá el Sefer HaJinuch dice no. El decirlo en voz alta ayuda, recordar la falta, ayuda a comprometerse más para el futuro. Ayuda a terminar bien la teshuvá. El Rambam, perdón, el
El Sefer HaJinuch dice que el vidui es parte de la Teshuvah. Y el Rebbe trae acá un paralelo con las palabras del Rambam en las leyes de los ayunos, en el capítulo 5, donde el Rambam dice que recordamos los días donde ocurrieron tragedias para el pueblo de Israel a través del ayuno para despertar nuestros corazones y abrir caminos a la Teshuvah. ¿Y qué versículos cita el Rambam para probar que esto que hacemos ayunos como para despertarnos, etcétera, y hacer Teshuvah? Dice Veitvadu et avonam, cita el versículo de nuestra para allá, van a confesar su iniquidad. Esto demuestra que el acto mismo del vidui, de la confesión, o de practicar un ayuno, por ejemplo, puede conducir a una mejora, a una Teshuvah. Por lo que este segundo Rambam, apoya, digamos, la opinión del Sefer HaJinuch, que cuando uno habla, dice, se confiesa y recuerda el pecado, esto lo ayuda a mejorar y a tomar mejores decisiones para el futuro. O sea que es parte del proceso de la Teshuvah. Pero hay un tercer Rambam, hay una tercera fuente en el mismo Rambam, que es las leyes de Teshuvah, Ilhot Teshuvah, Perek Bet, capítulo 2. Y ahí el Rambam dice lo siguiente: alguien que se confiesa verbalmente, pero no ha resuelto en su corazón abandonar el pecado. Lo gamar belibó la azov. O sea, no decidió portarse bien, no decidió cambiar. Solamente es Yom Kippur, abre el Maxor y lee lo que dice ahí, y por el pecado de hablar la Shonará y se golpea el pecho, pero en su corazón no siente ningún remordimiento y ningún arrepentimiento de lo mal que se portó. Y el Rambam dice: ¿a qué se compara esto? A una persona que se sumerge en la mikve con el reptil impuro, con el bicho impuro en su mano. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Esto es confesión? Una persona que está diciendo: confieso mi pecado, pero no se arrepiente en el corazón, ¿sirve de algo esta confesión? No se debería comparar ni siquiera a una persona que se sumergió. Una persona que se sumergió está sumergido en la mikve, solo que todavía no soltó lo malo que tiene. Pero una persona que se confiesa sin arrepentirse, entonces no se llama confesión. Sin embargo, el Rambam habla de un caso así, de una persona que se confiesa pero no se arrepiente. ¿Y cómo lo grafica? ¿Qué ejemplo trae? La persona que se sumerge en la mikve sosteniendo un reptil impuro. Por lo tanto, aprendemos acá que hay un valor. Esto es un gran hidush del Rebbe. Hay un valor en la confesión verbal, aunque uno todavía no lo decidió en su corazón arrepentirse. Entonces el Rebbe analiza y dice así: ¿por qué la confesión que no es sincera, como el tercer caso que vimos acá, tiene valor? ¿Cuál es el sentido de confesarse aunque todavía no me arrepentí en el corazón? El Rebbe dice así: él explica la naturaleza del dibur, de la palabra. La confesión tiene que ser verbal. Primero, el dibur, la palabra, revela. Saca a la luz pensamientos y sentimientos internos. 2, intensifica. Cuando una persona está enojado y le cuenta a alguien lo que pasó, se enoja más. Levanta la voz. Es como que se engrana y se intensifica su emoción y su enojo. Lo mismo cuando alguien cuenta algo lindo y lo vuelve a revivir, lo vuelve a contar, es como que lo vuelve a vivir. Y tercero, el Rebbe dice: cuando una persona se confiesa, aunque todavía no decidió en el corazón, genera una tensión. Una persona que lee en voz alta: hay que portarse bien, y él sabe que se está portando mal, se genera una incomodidad dentro suyo. Porque por un lado estoy diciendo que hay que portarse bien, y por otro lado, sé que me estoy portando mal. Se genera una incompatibilidad dentro suyo. Una tensión, un sentimiento de vergüenza, de hipocresía.
Una persona que se está confesando, pero no abandonó el pecado, ¿qué se genera eso? Entonces dice el Rebbe, hay 3 niveles de vidui, como vimos antes. El Rambam en el capítulo 1 de Yihot Teshuvah, el Sefer HaChinuch, apoyado en el Rambam en las leyes de Tanit, sobre que el vidui, la confesión, es parte o ayuda a mejorar la Teshuvah. Y el Rambam en el Yihot Teshuvah, capítulo 2, donde dice que a la persona que se confiesa sin haberse arrepentido es como que se sumerge en la mikve con el sheretz, el reptil en su mano. Entonces dice, estos 3 aspectos que vimos recién en la palabra, que por un lado revela lo oculto, segundo intensifica los sentimientos o los pensamientos adentro, y tercero crea esta tensión, esta vergüenza, esta incompatibilidad entre lo que digo y lo que hago, son los 3 tipos de vidui que habla el Rambam, el Sefer HaChinuch y de vuelta el Rambam. El vidui primario, el primer nivel de vidui es cuando la persona hace teshuvah en su corazón y después se confiesa. Cuando se confiesa está revelando aquello que ya determinó en su corazón. Como el Rambam dice, que el concepto del vidui de la confesión es lomar dvarim shekamar bilu, decir estas cosas, estas palabras que ya resolvió en su corazón. El segundo nivel, o la segunda característica de la palabra, dijimos, intensifica, potencia. Dijimos, cuando uno habla sobre algo que le pasa, lo vuelve a revivir, lo vuelve a sentir, se despiertan esas emociones. Es lo que dice el Sefer HaChinuch. ¿Qué dice el Sefer HaChinuch? Cuando una persona hace vidui, eso lo ayuda a tomar más la decisión de la teshuvah. Que el vidui viene a acompañar el proceso del arrepentimiento. No como dijo el Rambam antes, que ya tenés que estar arrepentido. El vidui termina, mejora, intensifica la teshuvah. Cuando uno recuerda los compromisos que toma en el corazón y los verbaliza y los recuerda, eso le ayuda, le da la fuerza para también superarlo en el futuro. Y por último, está el tercer tipo de vidui, de la confesión, que es el que se sumerge con el reptil en la mano. El que se confiesa, pero no tomó ninguna determinación en el corazón de arrepentirse, ni se siente, ni siente remordimiento, ni la decisión de cambiar. Aunque en este momento la persona no haya resuelto abandonar el mal camino y comprometerse con un buen camino, solo el hecho de confesarse genera esta tensión, genera esta incompatibilidad entre la boca y el corazón, entre lo que dice y entre lo que hace. Por eso, dice el Rebbe, esta confesión no es como alguien que ni siquiera se sumergió. No, se sumergió, pero todavía sostiene el bicho impuro en la mano. ¿Por qué? Porque esta confesión tiene algún poder positivo, tiene algún efecto positivo en la persona. La persona que se sumergió, la sumergida estuvo bien, la mikve es kasher, él se está purificando, es que el momento que se está purificando sigue impuro porque sostiene el reptil en la mano. Lo mismo esta persona que hace la confesión, algo se movió dentro de él. Cuando él escuchó decirse a sí mismo, confieso por haber hablado la Shonará, y él sabe que habla la Shonará y no está arrepentido por eso, algún clic, algo no está bien, alguna luz, alguna alarma se encendió en su corazón. De esta manera brillante, el Rebbe entonces dice que hay 3 tipos de vidui, Rambam, Sefer HaChinuch, Rambam. El Rambam que dice que el vidui, la confesión, viene después de hacer teshuvah. El Sefer HaChinuch que dice no, que viene a acompañar, a intensificar. Y por último, la confesión que dice el Rambam de la persona que no se arrepiente, pero aún así lo llama confesión. Están relacionadas con las 3 características, los 3 poderes positivos que tiene el habla. Primero, revelar lo que está oculto en el corazón, lo que ya decidí en mi corazón. Segundo, me ayuda a intensificar lo que estoy diciendo en el corazón. Y por último, me genera esta tensión, esta incompatibilidad, esta vergüenza, o me hace pensar por lo menos, un pensamiento de teshuvah ya también es válido. ¿Ok? Ahora, el Rebbe, antes de ir cerrando, quiere que quede todo claro Rashi de todos sus lados. Rashi, ahora podemos entender,
la interpretación de Rashi en su totalidad, de manera perfecta. Cuando el pasuk dice, Veitvadu et abonam, van a confesar su pecado, en el primer versículo, Rashi, ¿a qué se está refiriendo? Dijimos, es una teshuvá, pero es una teshuvá genuina. ¿Por qué no es una teshuvá genuina? Porque no viene de adentro, viene de afuera. Por eso Rashi después dice de los sufrimientos. Rashi está hablando del tercer tipo de vidui. La persona que se confiesa, pero no abandonó el pecado en su corazón. Rashi dice, esta teshuvá es muy poquito. No alcanza para que Hashem nos perdone. No alcanza para que nos devuelva la tierra de Israel. Por eso Rashi dice que necesitamos el mérito de los patriarcas. No es una teshuvá genuina. Por eso Rashi dice, la expiación viene a través de los isurim, de los sufrimientos, y no de adentro. Y por eso necesitamos el mérito de los patriarcas. Sin embargo, este mismo acto de confesión, o de la inmersión, tiene un acto positivo. Por lo tanto, ¿qué provoca? Provoca que Hashem también responda recíprocamente de una manera positiva y nos mande a la tierra de los enemigos. Y Rashi interpreta que ir a la tierra de los enemigos es algo positivo. Porque íbamos a sufrir, vamos a hacer teshuvá. Parecido al Torat Kohanim. Toma una parte del Torat Kohanim, pero no del todo. Es algo positivo porque nosotros hicimos una teshuvá, una confesión mínima. Una confesión sin teshuvá. La confesión sin teshuvá provoca una reacción positiva en nosotros, que por lo menos decimos, ¿dónde estoy parado? Lo que digo, lo que hago. Algo se movió dentro nuestro, pero no es suficiente para que Hashem nos retorne a la tierra de Israel. Por eso nos manda a la tierra a los enemigos, por eso nos manda a los patriarcas, por eso nos manda a los sufrimientos, para que recapacitemos, y ahí por eso necesitamos también del mérito de los patriarcas, dijimos. Ok, hasta acá quedó completamente entendida la postura de Rashi. El Rebbe armó este rompecabezas de una manera fascinante. En base a esto, el Rebbe utiliza esta comprensión de lo que entendimos en Rashi y del exilio, ¿no?, para explicar algo curioso en el Sefer HaMitzvot del Rambam. El Rambam tiene su obra Yad HaZaká o Mishneh Torah, donde legisla todas las leyes de la Torah, pero también hay un librito que se llama Sefer HaMitzvot, donde explica cada una de las 613 mitzvot. En la mitzvah 73, Ain Gimel, mandamiento positivo de confesarse. El Rambam cita la Mejilta, el Midrash Mejilta, que deriva de donde aprendemos la obligación del vidui. La Mejilta dice ahí dos cosas. Nosotros aprendemos de estos psukim que el vidui es incluso cuando no hay korbanot, no hay ofrendas en el Beit HaMikdash, por ejemplo ahora que estamos en Galut, y dos, también cuando estamos en exilio. Entonces uno podría pensar que confesión es solo cuando hay Beit HaMikdash y korbanot. ¿Por qué? Porque la Torah habla de la confesión cuando una persona tenía que traer un korban porque se portó mal, porque desobedeció a la palabra de Hashem, tenía que traer un korban y tenía que confesarse, ponía las manos sobre la ofrenda y se confesaba. Entonces uno podía pensar, cuando no hay korbanot, no hay razón de confesarse. Bien, el Mejilta dice, no, sirve también, tiene sentido confesarse incluso cuando no tenemos korban. La pregunta es, ¿por qué alguien habría de pensar que cuando estamos en el exilio no habría que confesarse? Si entiendo el exilio como una falta de korbanot, sí, pero el exilio por sí mismo, ¿por qué no habría que confesarse? Si la confesión es una obligación personal de la persona, no de un lugar, no depende de una situación social, que el pueblo de Israel se encuentra en un estado donde gobernamos la tierra de Israel o tenemos toda la tierra de Israel. Entonces el Sefer HaJinuch quiere dar una respuesta ahí, que ya que se pensó que los sacrificios están en la tierra de Israel y el vidui sería obligatorio solamente allí, por eso, dice al revés, esto es una respuesta débil, porque como dijimos recién, la confesión es una obligación de cada uno. Por lo tanto, el Rebbe explica el Rambam de la siguiente manera. Uno podría pensar
que la definición de vidui es expresar lo que uno ya resolvió en su corazón. Como dice el Rambam en el capítulo 1 de las leyes de Teshuvá, que después que uno hizo Teshuvá en su corazón y se arrepintió y se lamentó, que se confiese. Entonces, ¿qué pasa? En el Galut, la confesión es difícil que sea genuina, que sea auténtica. ¿Por qué? Porque en el Galut la pasamos mal. Y como la pasamos mal y sufrimos, al final nos confesamos y reconocemos que no valió la pena. Entonces puede ser que el vidui no venga de lo más profundo y lo más interno de nuestro corazón, sino que viene por causa de los sufrimientos. Por lo tanto, puede ser que el vidui no cumple con la definición que dice el Rambam, en la primera definición, sino más bien, como dice el Sefer HaChinuch, que nos ayuda a hacer teshuvah, o la persona que ya se confiesa, como dice el Rambam al final, con el reptil en la mano. Quizá este tipo de vidui, que está motivado por algo externo, no sea obligatorio. Bien, la Torah dice, Veidvadu et avonam, incluso, dice la Mejilta, que incluso en el exilio, cuando el vidui está motivado por sufrimiento y no refleje perfectamente la resolución del Yehudí, también es obligatorio cuando va acompañado de Teshuvah. O sea, incluso el tercer tipo de vidui, o un vidui que viene con Teshuvah, pero que viene motivado por causas externas como el galut, también es obligatorio. Eso es lo que quiere decir la Mejilta. Por eso dice, incluso en el galut también es obligatorio confesarse y hacer Teshuvah. Dice el Rebbe al final, esta idea que la teshuvá provocada por el sufrimiento podría no ser completamente transformadora, porque viene de afuera y no nace desde adentro. También puede explicar por qué se necesita Zhut Avot, mérito de los patriarcas, incluso de acuerdo, no solamente de acuerdo a Rashi. De acuerdo a Rashi estoy de acuerdo porque la teshuvá no fue auténtica, no vino de adentro, pero de acuerdo al Torat Kohanim y a otros comentaristas. ¿Por qué se necesita entonces el pacto de los patriarcas si ya hicimos teshuvá? Dado que la teshuvá se origina por la presión del sufrimiento, quizás no sea un cambio genuino, un cambio completo. Por lo tanto, el Zhut Avot sigue siendo necesario para cerrar esta brecha hacia el estado elevado de la Geulá. O sea, como estamos en Galut, y el Galut sí influye en nosotros, entonces nunca en el Galut la teshuvá puede ser completa, totalmente desinteresada y que viene de lo más profundo nuestro, porque el Galut hace su juego y provoca que nosotros suframos y nos arrepintamos de alguna manera. Por lo tanto, la teshuvá no viene del todo completa, por eso viene el Zhut Avot, incluso de acuerdo a los otros comentaristas, como el Torat Kohanim, y completa. Con respecto a la Geulá futura, el Rambam dice en la ley de Teshuvá que Israel solo será redimido a través de Teshuvá. Y dice, la Torá ha prometido que al final Israel hará Teshuvá, al final del exilio, ¿no? Y será redimido inmediatamente. El Rebbe dice, ¿qué es esta promesa que la Torá prometió que vamos a hacer Teshuvá? La promesa no es solamente que va a ocurrir la Teshuvá, sino que la Teshuvá va a venir de Israel, va a venir de dentro nuestro. Mitzad mitziutam, dice el Rebbe. Nuestra esencia va a ser Teshuvá. Aunque el sufrimiento del Galut pueda venir antes, la Teshuvá será un cambio genuino y auténtico, automotivado por nosotros, como dice Beshavtad Hashem, que vos vas a retornar, o sea que es 100% tuyo, nuestro, y un cambio interno. La Teshuvá se va a atribuir al pueblo de Israel al final del Galut. Y el Rebbe da una pista acá, dice que el Rambam da una pista en la manera que armó la Sarajot. El Rambam lo insinúa esto al colocar esta promesa de la Teshuvá al final del Galut después de los capítulos 5 y 6, o sea, en el capítulo 7. Capítulos 5 y 6, el Rambam habla ahí que cada Yehudi tiene Bejira Hofshi, tiene elección y libre albedrío, porque si no, no podemos decir, si no tenemos libre albedrío, no hay castigo, no hay recompensa, y una persona ya está determinada si va a ser tzadik o si va a rayar. Eso no puede ser, dice el Rambam.
¿Cuál es el mensaje? Después que el Rambam nos dice en el capítulo 5 y 6 que cada Yehudi tiene elección propia y que la elección del Yehudi es una elección de uno y Hashem no se entromete, etc. Y viene de lo más profundo. Dice después que al final Hashem prometió que los Yehudim van a hacer Teshuvah. ¿Qué quiere decir? Que la Teshuvah va a venir de adentro por nuestra propia elección y libre albedrío. Para allá Jukotai usa un lenguaje, digamos, pasivo. Az y canales papá Marel, cuando habla sobre la Teshuvah, entonces se doblegará su corazón. No enfatiza la Teshuvah que viene de adentro. Dice, el corazón se va a doblegar. Según Rashi es por los sufrimientos. Según el Torat Kohanim es una Teshuvah que viene más de adentro, pero aún así está impulsada también, o está motivada por parte. Pero cuando venga Mashiach, dice, Beshavtá, vos vas a retornar. Cada uno es una Teshuvah activa que viene de adentro, que surge del propio pueblo de Israel, que es catalizada por las experiencias del exilio, pero fundamentalmente un acto propio y voluntario. De esta manera, todo queda bien entendido, tanto el Rashi, tanto el Torat Kohanim, porque necesitamos también el mérito de los patriarcas, incluso de acuerdo a otras opiniones, porque al final hay algo del galut metido siempre, y la Teshuvah no es totalmente auténtica. Pero ahora, al final de los tiempos, antes de la llegada del Mashiach, la Torah prometió que vamos a hacer Teshuvah desde lo más adentro, una Teshuvah activa, motivada por la voluntad de cada Yehudi.